Un alza del 7% en las cuentas de la luz fue confirmada por el gobierno para la segunda mitad de 2025. Incremento que, de acuerdo a las autoridades, se debe a ajustes en el tipo de cambio y proyecta un impacto a los clientes residenciales y comerciales. Esta fluctuación del tipo de cambio afecta los costos de importación de tecnologías y combustibles necesarios para la generación de energía. Por parte del Ministerio de Energía indicaron que ya finalizado el proceso de estabilización de la tarifa, se dio inicio a su normalización y con ello a la actualización de la tarifa 2 veces al año. Terminó el proceso de estabilización y ahora estamos en un proceso de normalidad tarifaria. Eso implica que las cuentas de la luz se actualizan 2 veces al año. Esto depende de la variación del tipo de cambio, de un tipo de cambio que estaba cuando termina el proceso de estabilización en el orden de los 920 pesos, tenemos que llevarlo a un tipo de cambio del orden de los 970 pesos por dólar. Y eso implica efectivamente un alza del orden del 7% para la segunda mitad del año, pero este es un trabajo técnico que está empezando, falta después el informe técnico definitivo y después vendrá el decreto tarifario correspondiente, que a diferencia de los anteriores tiene que ser publicado después de la toma de razón y no antes, como había sido en el proceso de estabilización. En cuanto a medidas para aliviar la carga de las familias más vulnerables o con personas electrodependientes, el gobierno indicó que el proyecto de ley en esta materia aún continúa en segundo trámite en el Senado. Tenemos un proyecto de ley que busca expandir la cobertura del subsidio eléctrico para personas más vulnerables y no solamente eso, también tiene medidas efectivas de alivio a las familias de electrodependientes, tiene medidas adicionales para los sectores productivos, para las asociaciones de agua potable rural. Es un proyecto de ley que hoy día está en segundo trámite en el Senado y que esperamos que podamos tramitarlo lo antes posible. El acuerdo que hicimos en su momento en la mesa de trabajo, recordarán, a mitad del año pasado, consideraba que este proyecto ya estuviera tramitado. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, tenemos un atraso que corregir. Sobre este punto, desde la Seremi de Energía enfatizaron en la importancia de aprobar esta iniciativa que busca ampliar el subsidio entregado actualmente a cerca de 2 millones de hogares. También queremos aumentar la cobertura de este subsidio para poder apoyar a más familias y por eso es muy importante que se acelere la tramitación del proyecto de ley que aumente la cobertura del subsidio eléctrico que hoy se encuentra en el Senado. Este proyecto de ley no solo busca más recursos para llegar a más personas con subsidio, apoyar a pacientes electrodependientes, a los comités de agua potable rural, a pymes, sino también permitiría concretar proyectos solares comunitarios que generarían que vecinos y vecinas tengan una importante reducción en sus cuentas. De aprobarse este beneficio, se mantendría vigente hasta el año 2027. Además del ajuste en el tipo de cambio, según autoridades, el aumento de la tarifa también podría verse influenciada por otros factores como la reactivación del valor agregado de distribución y el impacto de la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas. Recordemos que el jueves de la semana pasada se conoció que la Contraloría General tomó razón del decreto que reconoce la deuda de $600 millones con las empresas distribuidoras por concepto de valor agregado de distribución. Deuda que se habría generado tras el congelamiento de las tarifas durante el estallido social y posteriormente en la pandemia. Luego de esto se dio paso al descongelamiento de las tarifas, lo que desencadenó 3 aumentos tarifarios en un periodo de 6 meses.